Este documental responde a una medida de reparación dirigida a las víctimas y familiares de la masacre de La Rochela, en virtud de la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia del 11 de mayo de 2007, y al reconocimiento de responsabilidad parcial hecho por el Estado colombiano. Su contenido busca dignificar y ser un acto de desagravio a la memoria de las víctimas. Lo que recuerdo del 18 de enero de 1989, un miércoles, lo recuerdo. Para esa época yo acababa de cumplir los 18 años. Por casualidades de la vida yo no me encontraba en el barrio, me encontraba en un barrio vecino y llamé a mi casa. La verdad, pues yo ese día, por algo, no sé qué pasó, no se me dio por mirar ni televisión, ni escuchar radio, ni nada. Y yo estaba en el apartamento donde yo vivía. Cuando yo volví a la casa de mi madre, todo el mundo me miraba. Yo me encontraba estudiando en Bucaramanga, en la universidad. Estaba haciendo mis primeros semestres de administración de empresas. Yo llegué a la universidad como a las mediodía y llamaron a la casa. Recuerdos muy tristes por lo que pasó en nuestra familia. Había muchos afectados, pero jamás pensé que a mi familia fuera a llegar algo tan dramático, tan cruel, tan duro. No sabíamos absolutamente nada y empezaron a llegar los vecinos a preguntar qué era lo que había pasado y que sintonizáramos la radio para saber. ¡Extra! Un boletín extraordinario de última hora. General, muy buenas tardes. ¿Qué información tiene usted sobre los hechos de Barranca Bermeja? Bueno, sobre los hechos de Puerto Nuevo y La Rochela, más o menos cerca del campo 23. La información inicial es que un equipo del Cuerpo Técnico de Policía Judicial fue atacado, presumiblemente por el 23 frente a la FARC, hoy a las 11:30. Este cuerpo técnico estaba compuesto por 2 jueces, 2 secretarias, 2 conductores y 9 detectives. Hablé con mi mamá y mi mamá llorando me dijo que alguien le había dicho que había salido una noticia en la que habían nombrado a mi padre y que él había muerto, que lo habían asesinado. Yo escucho Pablo Antonio Beltrán Palomino en el televisor y yo, es mi papi. Pablo, algo le pasó a mi papi, y entonces yo empiezo a llorar y mi hermano me dice, no, espere, miremos, y ya estaba la toma no con nombres, pero de personas sobrevivientes, decía, y sobrevivieron, y yo, pero Pablo, no dicen el nombre de mi papi. Es para informarles que la comisión de jueces que salió de San Gil a investigar fueron asesinados en Barranca Bermeja. Cuando murió Carlos Fernando yo dije, me voy a ir de vagabunda, de prostituta, me voy a ir a ese pueblo. Y me les voy a ofrecer a esos miserables que mataron a Carlos Fernando para ir matando uno por uno, porque me devuelvan a mí. Y aún así sé que no van a devolver. Después pensé, dije yo, ¿y qué saco? Yo mato a un hombre de esos y queda una familia desprotegida. Que Dios los castigue. Y llamaron a la casa. Dijeron que a mi papá había ocurrido una masacre en La Rochela, Santander, y que al parecer mi papá estaba muerto. Pero exactamente no me dijeron eso, me dijeron, hay la posibilidad de que esté vivo. No se sabe si es cierto o no, pero tu papito está, tú sabes, en la comisión. No sabemos si lo mataron o no, esa es la noticia, pero parece que está vivo, es la incertidumbre, si es cierto o no. La Rochela, buscando justicia en tiempos de paz. Por todos los compañeros, por la memoria de ellos, es que yo estoy aquí. Igualmente, llevando la vocería de mis compañeros y de mi compañero que no hace mucho, pues murió, Arturo Salgado. Y la vocería igualmente de mi compañero Wilson Montilla. Pero, repito, por la memoria de todos ellos.
de todos los compañeros caídos en la lucha. Eso es lo que hace que realmente yo venga a darles ese testimonio. La información es que solamente llegaron 2 heridos al centro, que son Wilson Mantilla y Manuel Díaz. El 18 de enero estaba una comisión en Barranca de la cual yo hacía parte. 15 miembros, la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, y en la investigación que correspondía por el asesinato de 17 comerciantes, nos dirigimos de Barranca a una jurisdicción llamada La Rochela. Estando el grupo nuestro ubicando a una de las personas, a citarla y darle más o menos un tiempo determinado y tomarle la declaración, llegaron hacia nosotros unas personas vestidas de militares. En ese momento nosotros no sabíamos de quiénes se trataba. Ellos nos abordaron y nos preguntaron quiénes éramos. Nosotros le dijimos que éramos de instrucción criminal, que estábamos citando a unas personas para unas declaraciones por una investigación que estábamos haciendo. No se detuvieron a preguntarnos mucho. Así es de que nosotros apuramos el paso, fuimos hasta donde estaban el resto de compañeros y donde estaban los jueces y les contamos lo que nos había sucedido. Y dijimos, lo mejor que podemos hacer es tal vez dejar esto así y comenzar a emigrar. Pero nosotros que estamos en esas, cuando vemos que no solamente era ese grupo el que encontramos, sino otros más que venían hacia nosotros y comenzaron a rodearnos. Yo sabía que ella iba al Magdalena Medio a hacer una investigación, pues como ella era juez de instrucción criminal, pues me contó que iba a hacer una investigación, me mostró un papel con unos nombres ahí de los cuales iba a investigar, pero ella sí tal vez sabía del peligro en que estaba metida. Y a mí me llena de admiraciones que a pesar de que supiera el peligro, siendo una mujer y con hijos pequeñitos, hubiera ido, ¿no? Antes de que a él lo mataran, nosotros estuvimos hablando con él. Él nos vino aquí a Bogotá y nos invitó a comer. Y él nos dijo a mi hermana, a mi madre y a mi padre, él nos dijo, yo me voy a ir para una comisión que nos van a mandar, pero yo sé que a nosotros nos van a matar. Él sí ya lo tenía como claro. Mi padre le preguntó que por qué. Dijo, porque el gobierno no quiere que nosotros investiguemos la muerte de los 18 comerciantes, a ellos no les conviene. Y eso fue el 18 de diciembre que nosotros hablamos con él y el 18 de enero lo mataron a él. Esa comisión la tenían planeada desde noviembre del 88, porque mi papá nos contaba, tengo una comisión a La Rochela, y él decía, esa comisión a mí me parece delicada, porque yo le preguntaba, ¿por qué, papá? Decía, porque es que no sé, yo tengo el presentimiento de que algo va a ocurrir. Y yo le decía, padre, pues no vayan. Decía, no, mijo, ante todo el deber, hay que cumplir con el deber. Así es de que alguno de ellos se identificó como el comandante Ernesto del 43º Frente de las FARC y nos dijo que próximamente iban a llegar unos comandantes para charlar con nosotros. Como a los 10 minutos o 15 minutos arrimaron más o menos como unas 12 personas o 15 personas de civil, muy armados todos. Se vino comandando ese grupo la persona que posteriormente se identificó como el Negro Vladimir. Él dijo que quién era la persona pues, que dirigía la investigación, etcétera, y se fue con los 2 jueces y se metieron a una especie de choza que había muy cerca. Nosotros no sabíamos primero quiénes eran, por qué tantas preguntas, si eran efectivamente guerrilleros, si eran paramilitares o si eran... no sabíamos, estábamos totalmente desubicados. Es más, unos momentos antes, ellos nos dijeron que para poder haber un diálogo,
necesitamos que si teníamos armas, que teníamos que dejar las armas. Revólver, en ese entonces un revólver 38, frente a 35 personas que eran más o menos los uniformados fuera de los otros, que estaban completamente armados. Salen ellos, se reúnen aparte, el negro Vladimir y otras personas, toman la determinación ellos, que lo mejor era trasladarnos de ese sitio a un lugar del que ellos ya sabían y disponían para garantizar que la diligencia que íbamos a hacer saliera bien sin ningún inconveniente, porque ese lugar donde estábamos no ofrecía pues ninguna garantía. Pues ahí nos comenzó a dar un poquito como más de miedo frente a esa situación. Dijimos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué tanta cosa? Entonces nosotros le dijimos, bueno, nosotros vamos y nos vamos manejando. No, los que vamos a manejar somos nosotros. Es por darle la garantía a ustedes y los vamos a amarrar. Nos dicen que hagamos 2 filas. Una fila de este lado, quienes iban para un carro, y la otra fila para el otro vehículo. A esa hora, en los carros ya metidos, comenzamos nosotros a sudar de calor, de miedo, de zozobra, de todo. En ese momento nosotros dentro del carro, ya me acuerdo que me quedó el doctor Beltrán, el juez, al frente mío. Y estábamos al frente y me dijo, Manuel, ¿a dónde será que vamos? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Será que nos van a secuestrar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Le dije, yo no sé qué pasará con nosotros, no sé. Iba manejando uno de ellos y de copiloto iba otro de los mismos. El de que iba de copiloto siempre nos mantenía mirándonos, porque como íbamos amarrados, nos mantenía mirándonos, chequeándonos, y aparte de eso, apuntando con el fusil. Después de los 2 kilómetros de recorrido, los carros paran, ahí se bajaron. Del carro, del otro carro y del carro nuestro se bajaron los tipos que iban manejando. Orlando, compañero que estaba al frente, me dijo, Manuel, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces le dije, efectivamente, vamos. Como él estaba amarrado, le pegó con la rodilla a la parte esta de la manija del carro que va por dentro y la puerta se abrió. El que pone el pie en el estribo, inmediatamente lo recibe una ráfaga de metralleta. Y ahí comenzó la cantidad de balas que nunca jamás en mi vida yo le conocía en lo más mínimo. El silbido, el sonido de cada uno de los proyectiles. Cómo pasaban la cantidad. Para mí fueron horas. Entonces, unos disparaban a unos 10 metros del carro. Y lo propio hicieron con el otro vehículo. Entonces, más o menos entre algunos de los recuerdos por allá, de lo que pudo uno medio observar en cuestión de segundos cuando yo me boto al piso, seguramente como algunos 10 tipos en fila disparando y otros 10 disparando al otro carro, como a 10 metros. Yo sentía obviamente cómo me pegaban los proyectiles por todos los lados. Pero lo que yo no podía entender era cómo yo vivía todavía. Porque yo sentía los proyectiles cuando me pegaban en el cuerpo. Ninguno de los compañeros gritó, no nos maten. Nadie, absolutamente nadie. Todo el mundo lo que se oía en ese momento eran como quejidos cuando los impactaban los proyectiles, etc. Pero nadie dijo absolutamente nada. Cuando eso se terminó, ni yo mismo lo podía creer, ¿no? Dije, ya se acabó. Yo estoy viviendo. Y alguien dio una orden de ellos que dijo, quémenlos. Pero
volteen los carros y quémenlos. Dijeron, otro dijo, no, desátenlos y bájenlos del vehículo. A mí me alcanzaron a desamarrar. Cuando a mí me bajan del carro, yo caigo boca abajo al piso, encima de alguno de los compañeros que han bajado. Me alcanzan a desamarrar y comienzo a oír que hay una persona que está dando el tiro de gracia al otro grupo de compañeros ya en el piso. Y se oía con una secuencia más o menos como igual, ¿no? Tan, tan, tan. Cuando el tipo se viene y le correspondía ya el grupo nuestro, alguien gritó allá, vámonos, 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 ya nomás, vámonos, vámonos. Porque venía un carro, de estos carros, escalera, y fue cuando apuraron y al grupo de nosotros no alcanzaron a hacer el primer tiro. Yo, que estaba en ese momento así, subo la mirada y comienzo a ver una escena dantesca, una cosa horrorosa, de la que no me quisiera yo acordar. Me encuentro con la mirada de Wilson, mi compañero que estaba al frente mío, dentro del mismo grupo. Y comenzamos a hablar. Digo, Wilson, ¿qué le pasa a usted? Y él me decía, ¿y a usted qué le pasa? Y dije, yo no sé todavía. ¿Nos vamos? Dijo, no, esperemos. Cuando estábamos en esas, vino el carro que yo les digo, el carro escalera, con gente. El carro vino por uno de los lados y se oía el murmullo. Nosotros no los miramos, obviamente, pero sentíamos que la gente murmuraba y el carro se fue. Entonces dijimos con Wilson, vámonos ya. Yo aún, les repito, no sabía si me podía parar o no, pero yo me paré y me sentí bien. Me sentí muy bien, sentí bien las piernas, sentí bien los brazos. Solo que me miré este brazo y había perdido el músculo, el tríceps, completamente porque veía el hueso. Y estaba botando bastante sangre. Dije, pero bueno, estoy con vida. Nos montamos al vehículo, efectivamente, y el vehículo no prende. Hace el ruido del estarte, ¿no? Hace el ruido del estarte, no prende. ¿Y nosotros qué hacemos? Y volvemos otra vez a insistir, el vehículo prende al fin, pero no da cambios. Y después de tanto manipular los cambios mecánicos, arranca en primera. Y el carro más o menos a los 500 metros, el carro se detuvo, se apagó. Pero antes de eso, en el recorrido, bueno, una vía destapada, alguien gritó atrás de los compañeros, dijo, me caigo, me caigo. Era Arturo Salgado. Y Arturo, efectivamente, como él estaba amarrado y no lo habían alcanzado por el afán a bajar del carro, por el afán que les comenté. Entonces, efectivamente, Arturo, por los saltos que llevaba el vehículo, ya iba como con medio cuerpo por fuera. Entonces yo lo cojo de los pies y vengo y lo engarzo, por decirlo de alguna manera, con los brazos de Jules Germán, que era otro compañero. Él venía muerto ahí en el carro y estaba amarrado aún. Entonces yo le dije a Arturo, sosténgase con los pies dentro de los brazos, ¿para qué? Porque ahorita no podemos parar. Pero como le digo más adelante, el carro dejó de funcionar, nosotros nos bajamos. Efectivamente lo que piensa uno es tratar de correr, pero Wilson me dice, Manuel, no puedo caminar, porque Wilson tenía 2 disparos, uno en la cadera que lo imposibilitaba dar paso. Cuando yo cojo a Wilson así, Arturo ya estaba parado en el carro, ahí cerca de nosotros. Yo cojo a Wilson y comienzo a correr, obviamente suponiendo que Arturo viene detrás nuestro.
Nosotros corremos con Wilson, pero Arturo nunca nos dijo, espérenme que yo no puedo correr, jamás. Y corrimos porque vimos un carro de Coca-Cola que venía al frente. Yo veo el carro como a unos 500 metros. El carro una vez nos ve que vamos ensangrentados, comienza a reversa. Y yo le dije a Wilson, no lo vamos a alcanzar, los dos así. Espéreme, Wilson, y yo lo alcanzo. Entonces yo dejo a Wilson y yo corro y me le monto al tipo en el estribo sobre la puerta de él. Le digo, señor, por favor, somos de policía judicial, de instrucción criminal, hay un poco de compañeros, nos acaban de asaltar, hay unos que están heridos, por favor, ayúdenos. Por favor. Dijo, no, yo no puedo, porque aquí la gente de pronto toma revancha sobre eso y yo no quiero meterme en líos. Dije, o lleva o no lleva, simplemente no me lo voy a bajar. Y Wilson venía medio cojeando ahí, entonces me devolví por Wilson porque el tipo finalmente aceptó. Dije, nos lleva, señor. Cuando nosotros nos montamos al carro de Coca-Cola, al carro de gaseosas, le decimos al conductor que por favor esperara unos minutos que venía un compañero, pero Arturo no aparecía. A la altura de las 11 de la mañana se rumoró por los lados del Palacio de Justicia de algo que había sucedido por los sitios de la vereda La Rochela, cerca del puente Lopón. Ya cuando lleguemos al sitio de los hechos encontramos un primer jeep y habían en su interior unas 2 o 3 personas asesinadas dentro del jeep. Y miré hacia un lado de la cuneta y pude ver una persona que estaba en una zanja. Y yo quise bajar a tomarle una foto. El señor que yo había visto el que posiblemente estaba muerto, ese señor se estaba incorporando y se estaba levantando y fue un susto impresionante. Y él me pedía auxilio, que lo ayudara, entonces yo fui y lo ayudé a incorporar, se sentó. Me dijo que más adelante estaban los compañeros en otro jeep, que todos estaban muertos. Me di cuenta que había sido una cosa de barbarie, los habían acribillado, pero de una forma muy absurda, muy tétrica. O sea, yo sentí mucho miedo, el olor a pólvora, el olor a sangre. Ese señor pesaba mucho. Yo me vi en cuantas, tuve mucha dificultad para sacarlo de allá. Le metí un jalón por el brazo y por lo menos logré incorporarlo de pie, ¿cierto? Y entonces lo apoyé del hombro y lo tiré. Entonces ya el chofer de la camioneta me ayudó y logramos sacarlo de la cuneta. El mundo conoció eso porque yo pude tomar las fotos y pude rescatar a esa persona, porque el señor Arturo Salgado murió en el 2013, a mediados del 2013, pero ya de muerte natural. El tipo nos lleva unos, no sé, habíamos recorrido seguramente como una media hora y estaban haciendo un retén en el ejército. Nosotros nos agachamos porque volvimos otra vez a caer en las mismas. Eran uniformados que no sabíamos, dijimos, no, que no van a ser los mismos. Se acerca un tipo de grados, seguramente por las insignias, parecía ser un teniente. Dijo, ¿qué les pasa? Entonces dijimos, no, nosotros somos una comisión y le explicamos que a tantos kilómetros más o menos habían muchos compañeros que a lo mejor estaban heridos, que por favor les pedíamos colaboración, que fueran por ellos. Inmediatamente ordenó a uno de sus subalternos que en una camioneta nos llevara a un centro de salud. Así es de que estando allí fue cuando se comenzó a divulgar la noticia. Hay una operación para hacerle el seguimiento a la comisión judicial desde el momento en que sale desde San Gil y hay una coordinación a través de los medios de comunicación internos de la brigada que tenían con los paramilitares la misma sede. Entonces se coordina el operativo para hacer esta masacre. Después se determina cómo se coordina con la policía que no le presten ninguna seguridad a la comisión judicial.
y también por parte de la Quinta Brigada y el batallón que opera en Barranca Bermeja, el Nueva Granada, para que no hubiera ninguna protección para la comisión, si ellos la solicitaban. Es decir, se facilita todo el operativo criminal por parte de esta estructura paramilitar que trabajaba con los militares ahí, específicamente en esta región. Afortunadamente, en el proceso logran salir con vida 3 personas y ellos son los que ratifican conjuntamente con el inspector de policía cómo funcionaba esta estructura criminal. Sin embargo, cuando se descubre en el proceso cuál es la estructura criminal, entiende uno por qué razón hay tanto interés en evitar que la Administración de Justicia avance, y cuando Alonso Jesús Vaquero Agudelo confiesa y narra qué fue lo que pasó y explica cómo se organizó toda esta estructura criminal, cómo funcionaban, cómo se hicieron las reuniones previas en la finca Las Palmeras de Rodríguez Gacha, quiénes participaron, cómo hay una información posterior en reuniones en las cuales hay una serie de recriminaciones de miembros de la fuerza pública para que este tipo de masacres no se hicieran en esas condiciones, refiriéndose a que tenían que asesinar a todo el mundo. Es decir, no dejar sobrevivientes, porque la recriminación era porque habían quedado 3 personas vivas. Bueno, después de tantos años de ocurrida la masacre de La Rochela, como dijo una de las víctimas, siento desconsuelo, siento tristeza, siento desasosiego, una sociedad totalmente indolente, un Estado totalmente indolente, y cuyo dolor quedó radicado exclusivamente pues, en el corazón de los hijos de las víctimas. Ahí es donde está. Después de tanto tiempo lo que yo siento es tristeza. Tristeza porque sigue siendo un país en el que matar a una persona se volvió algo muy normal y algo muy cotidiano. Algo de lo cual no nos horrorizamos. Éramos una familia muy bonita. Después de ese momento se transformó todo, se trastocó, se derrumbó. Se siente lo mismo que el primer día. Cuando le arrebatan a uno un ser querido, especialmente en la forma como ocurrió el caso de mi hijo, eso no desaparece. Desde el día que suceden las cosas, no desaparece de la mente ni un segundo. Después de 25 años de haber fallecido Yul, de haber vivido un momento tan doloroso, me siento más fuerte que nunca para continuar con la lucha de conocer la verdad. Es bueno acotar que una cosa fueron los hechos terribles, obviamente, pero que tuvieron un tiempo. Para nosotros los sobrevivientes tuvo un tiempo determinado. Pero después de los hechos, la situación fue mucho más grave que eso. Porque estar uno en vida y saber que es perseguido y saber que lo quieren callar y que uno no tiene realmente, digámoslo así, o el Estado no tiene la suficiente capacidad para darle la seguridad requerida, sabiendo nosotros quiénes eran nuestros enemigos, a qué instituciones pertenecían. Es decir, el peso, la capacidad que ellos tenían pues, para borrarnos del mapa. El precio que hemos tenido que pagar en busca de la verdad, ser acosadas, perseguidas, estigmatizadas las familias. Caso específico, 3 de las familias que hemos estado al frente dando la lucha durante estos 25 años. Hemos sido amenazados, se nos declaró objetivo militar, se nos han hecho seguimientos, se nos han hostigado mediante correos, pasquines, llamadas, seguimientos en moto. Ese es el precio que hemos tenido que pagar, una zozobra constante, y no solo nosotros, nuestras familias. Debido a las amenazas que se han venido presentando desde el momento en que el Estado colombiano
nos reúne y nos pide perdón público, desde ese día hemos sido amenazadas hasta la fecha. Nosotros hemos recibido amenazas por internet. Nos hackean los correos, el Facebook. Nos han mandado cartas amenazantes, panfletos, nos siguen en motos, nos llaman y nos dicen dónde están nuestros hijos, qué hacemos nosotras. Yo pienso que el Estado colombiano, en cabeza de los militares, son las personas que nos persiguen, que nos amenazan. Las águilas negras, que son los que como se han identificado cuando nos mandan mensajes y todo. Ellos trabajan aliados. Eso no es un desconocimiento de nadie, que ellos son aliados totalmente. Bueno, lo que se ha demostrado en el proceso es que hay una alianza criminal entre el narcotráfico, liderado por Rodríguez Gacha, y este otro caballero de Medellín, Pablo Escobar, con la estructura militar, por miembros de la Policía Nacional, con sede en Barranca Bermeja, la estructura paramilitar que lideraba en el Magdalena Medio, en Puerto Boyacá, específicamente Henry Pérez y su familia, y adicionalmente se encontraba Ramón Izaza y Ernesto Báez, que hoy están en Justicia y Paz. Se trataba en este concierto criminal de evitar que se investigara la masacre de los 19 comerciantes que se había realizado anteriormente, al parecer por esta misma estructura criminal, y adicionalmente que no se investigara los crímenes que se estaban cometiendo contra miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista en la región, para que no se investigara lo de los laboratorios del narcotráfico que operaban a plena luz del día y al lado de la carretera de estos narcotraficantes. Y finalmente lo que se ha demostrado es que existía un fin predeterminado para hacer un escarmiento a la rama judicial. Una masacre esas pudo haberse evitado. Primero, pues, como todos nosotros los colombianos confiamos en la fuerza pública, ejército, policía, y yo creo que ellos estaban confiados en esa ayuda. Sin lugar a dudas, mi papá sentía temor porque, pues, acá en Colombia cada vez hay una situación paramilitar, hay una situación donde no hay justicia, hay una situación donde muchas personas quedan en silencio, es mejor no hablar. Entonces sí, mi papá tenía temor. En mi caso como víctima, para mí la palabra justicia no existe. Llevamos un proceso de 25 años prácticamente, de una investigación que no ha llegado a su fin, de unos responsables que no han sido juzgados, menos condenados. Yo creo que no se hizo justicia porque hay muchos actores a los que no les conviene que se sepa la verdad. Entonces es solamente una verdad parcial lo que se puede contar para no afectar a todos los que están implicados. Justicia es que cuando se conoce una verdad se investigue un hecho, y nosotros hemos conocido la verdad, pero hemos desconocido la justicia. Acá, durante todos estos años y aún ahora que ordenan reabrir el proceso penal, hemos tenido solo dilación de justicia y ahora una negación absoluta de justicia. En el caso de la Rochela, que fue un hecho que afectó directamente a la rama judicial, a las instituciones judiciales, el caso quedó en la absoluta impunidad. La verdad se supo porque Vladimir, el autor material, confesó con pelos y señales. Sin embargo, esa confesión que sirvió para la Corte Interamericana, para condenar a Colombia, lamentablemente para nuestras instituciones de justicia no fue suficiente, y los determinadores, que fueron
algunos generales de la República, terminaron muriéndose de viejos, pero nunca pisaron un día en la cárcel. Y realmente yo no me he preocupado por leer nada de lo de mi hijo. Para que una vez Alonso tenía un allá y lo leí y dije, ¿para qué? Para que, como a ese Vladimir, ¿cuántos años le dieron de cárcel? Como que 8 o 10 años cuando mató 12 personas. Entonces mejor así, mata uno, maté 12, me dieron 10 años, me voy a matar 20. No me hicieron nada, no quiero la justicia. Para mí la justicia de Colombia no, me da mucha pena decirlo. Y sé que en mi familia hay muchos en Poder Judicial, hay muchos en las alcaldías de mi familia y todo, pero no hay justicia. Es difícil, es muy difícil creer en el Estado realmente, ¿no? Pero a la larga habrá que creer, porque uno debe tener alma de patria en algún momento y creer que alguna vez hacia el futuro tiene que haber justicia. Alguna vez en el futuro. Porque si bien para mí ahorita no existe plenamente, yo no pierdo la esperanza de que algún día el país tome el rumbo que realmente tiene que tomar. Y la justicia y todo funcione como debe ser. Pero hay que creer. El fallo de la Corte Interamericana fue tal vez el primer momento donde se hizo ese reconocimiento y esa reparación a la memoria de nuestras víctimas. Y oh, Dios mío, una luz de esperanza cuando la Corte condena al Estado colombiano por acción y por omisión, ordena reabrir un proceso penal y uno dice, uy, hay una esperanza, como que nos ilumina el camino para que conozcamos, no la verdad, porque la verdad la conocíamos durante todo este tiempo, sino que tuviéramos la oportunidad de que hubiera justicia. El fallo de la Corte es importante para las víctimas porque demuestra un poco que existe, entre comillas, algo de justicia, diciéndole al Estado, mire, ustedes omitieron, ustedes son culpables, porque en ese instante no hicieron las cosas como debían hacerlo. Lo principal que nosotros queríamos a raíz de ese fallo era que se buscaran los culpables, los intelectuales de esa masacre. Pues sí, el fallo fue muy bueno, dieron unos dineros, repito, y unos homenajes, pero ¿y los culpables dónde están? ¿Dónde está la justicia de este país? Si estaban trabajando, eran unos jueces, si estaba trabajando la justicia y asesinaron a la justicia, la misma justicia en el país, ¿qué ha hecho por eso? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Dónde están las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos? ¿Dónde están los fiscales que están investigando eso? La Corte Interamericana dijo, y ahí en su fallo dice, hay que investigar, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Hay personas que están involucradas. No se ha hecho nada, eso está quieto en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Previo a la sentencia de la Corte, el Estado y las víctimas se reúnen y plantean unos acuerdos. Dentro de esos acuerdos se presentan 3 puntos importantes con una serie ya de detalle cada uno. El primer punto fue unas medidas de reparación en términos de la memoria. Y en este punto se hacen unos acuerdos de hacer una serie de eventos de reconocimiento público en diferentes espacios, en la Fiscalía General, en el Palacio de Justicia de San Gil. En esa primera parte, poco a poco y hasta el momento hemos encontrado respuesta desde el Estado. La masacre de La Rochela, como se le conoce, y aquí tal vez lo recordaba Alejandra, fue una pecaminosa conjunción de factores aliados al narcotráfico, a la fuerza pública y a políticos corruptos. Y quisiera
asociar este tema con algo que aquí se ha mencionado, la necesidad de la verdad, la necesidad desde luego de la justicia, pero de la verdad, para que se sepa, entre otras cosas, quién financió al paramilitarismo, quién toleró al paramilitarismo, quiénes se asociaron con el paramilitarismo. Muchas veces se dice que el paramilitarismo surgió por una ausencia del Estado. Eso no es verdad. El paramilitarismo surgió porque sectores del Estado se asociaron con organizaciones criminales para que se presentaran hechos como este terrible de La Rochela. Se procede a descubrir la placa por parte de la doctora Mónica Fonseca, directora de Derechos Humanos de la Cancillería, y el doctor Rafael Blanco, en representación del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Los actos simbólicos para nosotros, para mí, como esposa de Yul, es mostrarle al país que deben tener memoria, que dejemos de ser un país sin memoria. Los actos simbólicos es para mí un descanso del corazón, ¿no? Porque la persona ya está descansando, pero los que quedamos también necesitamos un descanso, ¿cierto? Y aunque se trata de la memoria de esas personas, a su vez como que rebota hacia nosotros, nos da cierta tranquilidad. Bueno, cuando hacen estas conmemoraciones, de pronto sí sirve para algo, porque uno se siente como feliz de ver de que, aunque no se haya cumplido la ley, aunque no la hayan hecho cumplir, al menos uno los puede recordar un poquito. Se han sentado las víctimas y los victimarios, presididos por sus jueces de justicia y paz, a dar cuenta de una sola de las formas de cómo se repara a la víctima, la del acto público del perdón, encontrándonos con múltiples respuestas allí en vivo, las de quienes han tenido, como todos, la nobleza de conferirlo, también quienes tuvieron la nobleza de decir, como ustedes hoy en esta mesa, hemos perdonado pero no hemos olvidado. Entonces, lo primero que yo quisiera notar, cuando pido perdón a nombre del Estado por todo esto que ha pasado, es decirles, esta masacre, este crimen se hubiera podido evitar. El Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional en ese entonces, de nuestras fuerzas militares y de policía, hubieran podido evitar ese crimen, como hubieran podido evitar el crimen de los comerciantes. Este fue un hecho criminal, una masacre que hubiéramos podido evitar. Sin embargo, en los otros dos puntos muy importantes también, que es el relacionado a la justicia, encontramos todavía falencias, muchos procesos sin resolver, muchas sentencias que no se han emitido contra los autores intelectuales y procesos judiciales que finalmente se han venido cerrando poco a poco, y nosotros no hemos escuchado finalmente cuál ha sido la verdad. No se ha hecho ese reconocimiento por parte de los autores. Las víctimas de la masacre de La Rochela vienen sufriendo desde finales de los años 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado todas las consecuencias de la orfandad y de los inmensos perjuicios que les ocasionó la masacre. La sentencia de la Corte comienza a repararlos, imponiendo a diferentes entidades e instituciones obligaciones. Al Consejo Superior de la Judicatura, las de rendir homenaje de desagravio y de memoria histórica en garantía de no repetición de los hechos, que ya cumplimos en dos formas: con todas las víctimas presentes en el complejo judicial de Palo Quemado en Bogotá, en un acto público de perdón al que invitamos al señor Ministro de Justicia, y en el Distrito Judicial de San Gil, cercano a las cunas y los sepulcros de las víctimas, otra presencia
de trascendencia social, recordándolos para no olvidarlos, pero no retóricamente, sino brindándoles la materialidad del concepto de justicia, como lo viene liderando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en trabajo en equipo con las Salas de Justicia y Paz, para construir las simientes de una verdadera justicia del posconflicto, que sepa brindar la justicia restaurativa y que sepa hacer un escenario de una Colombia distinta una vez se firme el Tratado de Paz. Bueno, pese a que el caso de La Rochela es bastante emblemático en materia de jurisprudencia para el Estado y para las víctimas, sí queda un sabor de frustración y de tristeza, más que tristeza, de impotencia, porque la parte resolutoria de la sentencia determinaba que había que prestar un servicio de salud de manera inmediata por parte de entidades especializadas a todas las víctimas. Y pues esto lamentablemente no se dio. Bueno, mi papá fue una de las personas que viajó a Costa Rica. Él habló sobre todo lo que ha pasado allá en La Rochela y él tenía la confianza, después de que salió la sentencia, de que le iban a prestar esa atención médica que se hablaba, porque no solo era un tema económico, sino una atención médica, y se hablaba de una atención integral. Lo que nosotros hicimos fue después golpear en diferentes entidades, como fue el Ministerio de la Protección Social, fue la Cancillería, fue Presidencia, fue el colectivo de abogados, donde a ellos se les informó las diferentes cosas que mi papá en su momento tenía, porque si bien es cierto, un hecho de estos tan fuerte, tan grave, no afecta de manera inmediata al ser humano. Lo dicen los médicos, con el tiempo, algún suceso emocional fuerte y más de lo que ellos vieron, se repercute a futuro. El caso de mi hijo Pablo Andrés Beltrán Uribe era un caso prioritario que estaba dentro de la sentencia de la Corte Interamericana. Esto fue una lucha de 8 años, desde que salió la sentencia de la Corte Interamericana. Yo les suplicaba, lloraba, les pedía con tanto dolor que me ayudaran, pero no lo hicieron. Y él ahora no está conmigo, él falleció. Yo hoy me siento muy dolida. Y hoy, pues ya que estoy acá, quiero decirle al Estado que nos cumpla, que cumpla con los acuerdos de la Corte Interamericana, son varios, y a la fecha no lo ha hecho. Un punto muy importante también es todo lo relacionado a la educación y a las oportunidades laborales que se habían acordado en su momento. En términos de educación, el Estado se ofreció a ser como ese medio para poder acceder a ciertas becas y auxilios para todas las víctimas. Y de la misma manera, en términos laborales, poder acceder a ciertas oportunidades, específicamente en la Fiscalía General de la Nación. En esos 2 puntos tampoco hemos encontrado ningún tipo de respuesta y ahí todavía tenemos vacíos, pero también tenemos grandes esperanzas y sentimos que puede haber todavía una voz de aliento. El Estado colombiano quiere enviar este mensaje especialmente a los operadores judiciales. Ellos trabajan en la búsqueda de la verdad y desafortunadamente hace 25 años fueron víctimas de un atentado criminal 15 operadores judiciales. 12 de ellos fallecieron, 3 lograron sobrevivir. Pero hechos como esos no se pueden volver a repetir y el Estado colombiano es consciente de ello y quiere trabajar protegiendo a los operadores judiciales para que estos hechos no se repitan. Sin embargo, a las familias, tanto de los 12 operadores judiciales que fallecieron como de los 3 sobrevivientes, queremos decirles que el Estado colombiano tiene el propósito de encontrar la verdad sobre estos hechos, sobre sus responsables, sobre las motivaciones que precipitaron este crimen. Y quiere que este episodio sirva como un instrumento de memoria para que estos hechos no se repitan. Ese es el compromiso del Estado colombiano que queremos reiterarlo hoy.
La palabra verdad es muy importante en este hecho porque finalmente, y no gracias al Estado propiamente, la verdad la tenemos y la tenemos hace muchos años. Lo que no hemos encontrado es la correspondencia entre verdad y justicia. Después de 26 años, para mí la palabra justicia no existe. Después de 26 años, nadie se ha hecho responsable de la masacre. Yo creo que la palabra verdad es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque la verdad depende de quién la esté diciendo. Si hablamos de políticos, de alguien en el poder, de pronto la verdad de él es simplemente lo que él diga, así no sea cierto. Y es la verdad. La palabra verdad para mí es una total mentira en este caso. No hay verdad de nada, no hay justicia de nada, no hay reparación de nada. Tampoco se ha podido sacar la verdad, ni se han dicho las verdades como son. Que se sepa la verdad en este caso, bueno, depende de los mismos que tienen a cargo la investigación, ¿no? Pero yo sí creo que el tiempo va decantando algunas cosas y espero, así yo no lo vea, que se sepa realmente la verdad. Mariela Morales Caro, mi esposa, ella murió buscando la verdad. Conocer esa verdad se llevó la vida de muchas personas en ese momento y después creo que a otras tantas. Pero ya esa verdad hoy tiene pues otras dimensiones en cuanto a saber, y es doloroso saber lo dantesco que fue esa escena, lo dantesco que fue cómo lo hicieron. Y pues ya queda en la conciencia de los actores de ese momento el saber por qué lo hicieron. La verdad se la han ido llevando las personas que fueron los determinadores y pues la persona a la que han tenido capturada o que estuvo capturada un tiempo, que fue Vladimir, pues es el único ejecutor que se ha podido mostrar por parte de los que ejecutaron la masacre, pero la verdad no la sabremos nunca todos, lamentablemente. Yo quiero que sí exista una reparación, que sigamos construyendo eso que todo el mundo habla y es ese momento de reparación y reconciliación. Porque ese momento de reparación y reconciliación es lo que va a permitir, primero, de alguna manera, va a generar conciencia y yo esperanzadamente pensaría que va a evitar que hechos como los que pasaron, como lo de masacre, se vuelvan a repetir. La palabra reparación en Colombia es el precio que el Estado le pone a sus muertos. Que haya algunas reparaciones no tan solo monetarias, sino, por ejemplo, de la memoria de las personas, porque todas esas personas que murieron ahí creyeron que la institución del Estado era lo que debían ir a defender y por eso murieron, ¿cierto? Y la misma institución ha sido muy injusta, no con nosotros, sí, porque yo estoy vivo, sino con la memoria de ellos. Yo digo, para mí la reparación no es plata, sino que hagan valer la justicia. Porque es que si con plata uno le devolvieran a la persona que uno quiere o que uno ama, como en el caso mío, mi hermano, todo saldría bien, todo sería bien. Es que el perdón, mientras no haya justicia y no haya verdad, es difícil dar el perdón, porque uno comenta. Es decir, uno no olvida, y mientras uno tenga latente toda esa secuencia y todo ese mal recuerdo, pues uno no puede perdonar así de fácil. Eso no le cabe a uno. Que puede perdonar es Dios. Pero yo por lo menos me queda muy difícil perdonar. Mi papá no pudo perdonar. Él hasta los últimos días,
Él quiso y esperó mucho esa terapia, ese trabajo. 2 días antes de fallecer el año pasado, él estuvo hablando con una psicóloga que fue a la habitación a hablar con él. Yo estaba en ese momento y él le decía, sí, yo quiero hablar, yo necesito exteriorizar todo ese dolor, pero fue tarde, él no pudo perdonar a los que hicieron eso. Perdonar es conocer la verdad. Cuando yo conozca la verdad, voy a poder perdonar. Mientras no haya una verdad, no tengo a quién perdonar. Yo por lo menos los perdono, pero fue mucho el daño que nos hicieron. Yo ya perdoné. A Vladimir lo perdoné, porque el único que castiga verdaderamente es Dios. A mi padre me lo mataron los paramilitares y yo digo, yo perdono. Uno perdona, pero uno no olvida, uno no olvida. Yo perdono porque si no nos perdonamos los colombianos, si no nos conciliamos, ¿cuándo vamos a llegar a un proceso de paz? Yo perdono a los que mataron a mi papá. Y si algún día lo tengo enfrente a Vladimir, a los que están implicados, yo les doy la mano y les digo, los perdono. Pero yo nunca voy a olvidar a mi padre, ni nunca voy a olvidar lo que hicieron con él. Para no cargar más con ese piano ahí a la costilla, dije, no, pues yo quiero liberarme de esas cosas que llevo ahí, sí, diario. Y yo lo voy a perdonar a él y a todos los que intervinieron, que sepa que hayan intervenido ahí, cualquiera que sea. Yo los perdono, primero porque quiero desahogar esa situación, segundo porque de nada le sirve a la sociedad colombiana que no haya perdón. Ya no tengo dolor contra las personas que lo hicieron, no tengo ningún tipo de odio, todo lo contrario. Siento que yo ya perdoné, porque siento que el odio no me va ni siquiera a devolver a esa persona, no me lo va a devolver, ni odiándolos lo voy a poder volver a tener conmigo. En la mayoría de casos de violaciones a derechos humanos, las víctimas tienen momentos de frustración, de tristeza, de gran decepción, pero las víctimas no se rinden. Esa es una de las importantes lecciones que le han dado las víctimas y los defensores y defensoras de derechos humanos a este país. Siempre persiste algo que para nosotros es muy valioso y es la esperanza. La manera de luchar, de seguir trabajando, es pensar en que sí es posible obtener justicia, que sí es posible tener cambios, que sí es posible construir una sociedad en la que se rechacen este tipo de crímenes, que sí es posible construir un Estado que respete, proteja y garantice los derechos humanos. En eso estamos y ni las víctimas ni nosotros vamos a claudicar en esa tarea. Es un momento importante para el país. Las víctimas de este caso, el colectivo de abogados, hemos transmitido y seguimos transmitiendo un mensaje de construcción de paz y un mensaje de construcción de paz sobre la base de la justicia. Lo que sí no creemos es que se pueda hacer un tránsito a un nuevo momento sin que haya justicia. Y esas son los principales legados que pueden dejar las víctimas y sus luchas de los 80s, de los 90s, a las nuevas generaciones. Es el momento de hablar. ¿Por qué? Porque hay un proceso de paz y yo creo en la paz, creo en este país. Falta mucha justicia, pero creo en la paz y creo en que el presidente está empeñado en hacer su proceso de paz y yo creo en el presidente. Entonces pienso que no hay que temer. Creo es en la paz, más no en la justicia, pero sí creo en la paz de este país. Pues, ¿qué buscamos? Que se cumpla la ley, que la hagan valer y que castiguen a los culpables. Eso sería lo primordial. Cómo me gustaría que de verdad los culpables pagaran. Mira, después de 25 años, lo que yo busco como víctima es que se me, como lo decíamos, que se repare ese daño hecho. ¿De qué manera? Buscando la verdad, buscando que se sepa a la luz pública quiénes fueron y por qué lo hicieron. Y por otro lado, que esas personas a las cuales se vincularon y que se sabe que estuvieron vinculadas con esto, haya justicia. Creo que es lo más importante. Nos cambió la vida, nos hicieron mucho daño,
Mi hermano tan solo tenía 23 años y dejó un niño de 2 meses. Quisiéramos saber la verdad, que nos dijera todo lo que sucedió, por qué sucedieron estas cosas. No sé qué decirte, pero me hace mucha falta. Mucha falta. Y todos los días le canto amor eterno, porque para mí él es eso, un amor que lo llevo en el corazón. Y yo le pido que me lleve al lado de él. Yo quiero estar con él. Por eso le canto amor eterno todos los días. Amor eterno, e inolvidable. Que haya paz. Es decir, mientras todos hablemos el mismo idioma, en función de la paz, yo creo que eso lo vamos a conseguir. Porque tenemos que creer que realmente la paz es lo único que nos puede a nosotros a vivir como debe ser. Yo creo que tenemos que creer en la paz, porque es lo único que... Esa es una esperanza muy grande para que no vuelvan a presentarse hechos como este.